Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Me da mucha alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, está causando muchísima conversación en el mundo de las telenovelas turcas y sobre todo, entre los fanáticos de Can Yaman y de Demet Özdemir. Hoy vamos a hablar de un tema candente, un bombazo que está circulando por todos lados y que tiene a muchos con la boca abierta. Can Yaman explota pruebas contra Demet Özdemir. Lo que nadie vio. Sí, has oído bien. Vamos a analizar a fondo esta situación, desmenuzando cada detalle, cada rumor, cada pista que ha surgido en las últimas semanas. Prepárense para un viaje lleno de intriga, secretos y revelaciones. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Así te mantendrás al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, para quienes no estén familiarizados, fue uno de los romances más comentados dentro y fuera de la pantalla. Protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador, donde la química era palpable, desbordante. Parecía que el amor traspasaba la ficción y muchos fanáticos soñaban con que su amor también existiera en la vida real. Y aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores y las especulaciones sobre una relación amorosa entre ellos eran constantes. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la fantasía. La serie fue un fenómeno de masas y su popularidad, en gran medida, se basó en la conexión evidente entre sus dos protagonistas. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la manera en que se reían juntos era simplemente hipnotizante. La chispa era innegable y la conexión, palpable. Cada escena compartida era un festín para los ojos y el corazón de los espectadores, quienes no dudaban en soñar con un final feliz no solo en la ficción, sino también en la vida real. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron, si es que alguna vez estuvieron juntos realmente? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Lo cierto es que con el tiempo la relación entre Can y Demet se fue enfriando. De ser inseparables en la pantalla y en eventos públicos, dejaron de interactuar, de mencionarse, de compartir. Y fue ahí cuando empezaron a surgir los primeros rumores de un distanciamiento, de una posible ruptura, de problemas personales. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Recientemente han aparecido lo que se rumorea son pruebas que sugieren una confrontación, un desacuerdo, algo que habría generado un gran conflicto entre ambos. Y es sobre estas pruebas que vamos a hablar hoy. Lo primero que debemos entender es el contexto. Can Yaman, como saben, es un actor con una gran proyección internacional. Su fama ha trascendido las fronteras turcas, convirtiéndolo en un ícono en países como Italia, España y Latinoamérica. Su físico, su carisma y su dedicación a su trabajo lo han convertido en un nombre conocido y respetado en la industria del entretenimiento. Su ascenso a la fama fue meteórico, y su presencia en el mundo del espectáculo es innegable. Ha protagonizado proyectos de renombre, ha desfilado por alfombras rojas y ha conquistado el corazón de millones de seguidores en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, también ha cosechado un éxito considerable, pero a menudo se la percibe en una posición ligeramente diferente, quizá más enfocada en el mercado turco. Su talento y belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas que han sido éxitos de taquilla, y su nombre es sinónimo de profesionalismo y entrega. Si bien su alcance internacional no es tan amplio como el de Can, su impacto en el mercado turco es indiscutible. Su capacidad para conectar con el público y su versatilidad como actriz la han consolidado como una de las figuras más importantes de la industria. Esta diferencia en su trayectoria profesional podría haber sido, en parte, un factor que influyó en su relación, aunque esto, por supuesto, son solo especulaciones. La ambición de Can de expandir su carrera a nivel internacional y la posible priorización de Demet en proyectos locales podrían haber generado tensiones y desacuerdos. La presión de mantener una relación a distancia, las diferentes expectativas profesionales y la exposición mediática constante podrían haber contribuido al enfriamiento de su relación. Las supuestas pruebas que han salido a la luz son, en su mayoría, fragmentos de conversaciones, capturas de pantalla, declaraciones de personas cercanas a ambos actores y, sobre todo, análisis de lenguaje corporal y expresiones faciales en vídeos y fotografías antiguas.
Es importante recalcar que la validez de estas pruebas es cuestionable y que la información disponible debe ser analizada con cautela. La manipulación de la información en Internet es cada vez más sofisticada, y es fundamental discernir entre la realidad y la ficción. ¿Y qué revelan estas pruebas? Pues, según algunos, revelan un conflicto subyacente, tensiones no resueltas y, en algunos casos, incluso un cierto resentimiento por parte de Khan hacia Demet. Es importante tener en cuenta que la interpretación de estos datos es subjetiva y puede variar según la perspectiva de cada individuo. La información disponible es limitada y fragmentada, y es imposible conocer la totalidad de la situación sin tener acceso a la información completa y verificada. Una de las pruebas más comentadas es un supuesto audio filtrado de una conversación privada. En este audio, la voz, supuestamente de Khan, expresa su descontento con ciertos aspectos de la relación con Demet, mencionando diferencias creativas y profesionales. La autenticidad de este audio, por supuesto, no está confirmada, y muchos lo han calificado como un montaje. Sin embargo, el hecho de que exista y de que circule por Internet ha generado un gran debate. La filtración de información privada es un tema delicado y éticamente cuestionable. La difusión de un audio no verificado puede dañar la reputación de las personas involucradas y generar consecuencias negativas en sus vidas personales y profesionales. Otro elemento importante son las capturas de pantalla de lo que se dice son mensajes de texto intercambiados entre ambos. Estos mensajes supuestamente revelan discusiones sobre temas laborales y personales, y evidencian desacuerdos y fricciones. Nuevamente, la veracidad de estos mensajes es cuestionable, pero han alimentado la narrativa de un conflicto. La edición y manipulación de mensajes de texto es relativamente sencilla, y es importante ser escépticos ante este tipo de pruebas. La veracidad de los mensajes solo podría ser confirmada mediante una investigación exhaustiva y la verificación de su autenticidad. Pero más allá de audios y mensajes, lo que más ha llamado la atención son los análisis del lenguaje corporal. Expertos en comunicación no verbal han analizado fotografías y vídeos de Khan y Demet, comparando su comportamiento en diferentes etapas de su relación. Según estos análisis, en algunas imágenes se observa una clara incomodidad, una falta de conexión, una actitud distante. Se señala la postura, la mirada, los gestos como indicadores de una posible tensión. Es importante aclarar que el análisis del lenguaje corporal es una herramienta, pero no es una ciencia exacta. Puede ofrecer pistas, pero no siempre es concluyente. La interpretación del lenguaje corporal es subjetiva y puede variar según el contexto, la cultura y las características individuales de cada persona. La información obtenida a través del análisis del lenguaje corporal debe ser complementada con otras fuentes de información y analizada con cautela. ¿Y qué es lo que explota Khan Yaman, según el título? Pues aquí entra el factor más controvertido. Algunos medios han especulado que Khan habría revelado información sensible sobre Demet a personas de su entorno o incluso a la prensa. Se habla de desacuerdos sobre proyectos futuros, de diferencias en la gestión de sus carreras, de opiniones divergentes sobre cómo manejar su imagen pública. Sin embargo, es importante subrayar que esta información no está confirmada y que se basa en rumores y especulaciones. La supuesta explosión de Khan podría ser interpretada como una serie de declaraciones o acciones que han generado controversia y han alimentado el debate público. La fuente de esta información debe ser verificada y su veracidad debe ser cuestionada. Lo que sí es cierto es que tras la emisión de Erkencikus y el aparente distanciamiento, Khan y Demet han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Khan ha continuado su carrera internacional, protagonizando proyectos en Italia y expandiendo su base de seguidores. Su éxito en el extranjero ha sido notable y su nombre se ha convertido en sinónimo de talento y carisma. Su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y su dedicación a su trabajo lo han convertido en un actor de renombre internacional. Demet, por su parte, ha participado en otras series y películas turcas, consolidando su éxito en su país. Su trabajo ha sido reconocido por la crítica y el público, y su nombre es sinónimo de profesionalismo y entrega. Su capacidad para conectar con el público y su versatilidad como actriz la han consolidado como una de las figuras más importantes de la industria turca. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Por qué este tema sigue generando tanto interés? Pues primero porque la gente adora las historias de amor y desamor, especialmente cuando involucran a celebridades. El morbo y la curiosidad humana por las relaciones sentimentales, especialmente cuando están protagonizadas por
Figuras públicas, es innegable. Las historias de amor y desamor capturan la atención del público y generan un gran interés mediático. Segundo, porque la relación entre Khan y Demet fue en su momento muy intensa y apasionada, y el hecho de que terminara, o de que nunca se concretara, es algo que todavía intriga a muchos. La química entre los protagonistas de Erkencicus fue palpable y su conexión generó una gran expectativa en el público. La posible relación entre ellos fuera de la pantalla alimentó la fantasía de los fans y generó un gran interés en su vida personal. Y tercero, porque el mundo de las series turcas es un universo lleno de secretos y misterios, y la posibilidad de descubrir información exclusiva sobre los actores y actrices siempre resulta atractiva. El interés del público por el mundo de las series turcas ha crecido exponencialmente en los últimos años. Los fans buscan información sobre sus actores favoritos, sus proyectos y su vida personal. La posibilidad de descubrir información exclusiva y conocer los secretos de la industria del entretenimiento siempre resulta atractiva. Ahora bien, ¿es realmente importante todo esto? ¿Deberíamos darle tanta atención a los rumores y a las especulaciones? Esa es una pregunta que cada uno debe responder. Es fundamental recordar que al final, se trata de la vida privada de dos personas. Y aunque los actores y actrices sean figuras públicas, tienen derecho a su intimidad y a su privacidad. El respeto a la privacidad de las personas es un valor fundamental. La exposición mediática constante y la intromisión en la vida personal de las celebridades pueden generar consecuencias negativas en su salud mental y emocional. Pero sin duda, la situación ha generado un debate interesante sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la presión mediática que sufren las celebridades y sobre la línea difusa entre la realidad y la ficción. La presión mediática a la que están sometidas las celebridades es constante y puede afectar su bienestar emocional y psicológico. La línea entre la realidad y la ficción en el mundo del espectáculo es cada vez más difusa, y es fundamental discernir entre lo que se muestra en la pantalla y la vida real de los actores. En resumen, el supuesto conflicto entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo con múltiples aristas y con muchas preguntas sin respuesta. Las pruebas que han surgido son en su mayoría indicios y especulaciones, y es importante tomarlas con cautela. No debemos olvidar que detrás de las cámaras hay seres humanos, con sus sentimientos, sus problemas y sus decisiones. Y como espectadores debemos ser respetuosos con su privacidad. La prudencia y el respeto a la privacidad de las personas son fundamentales. La difusión de información no verificada puede dañar la reputación de las personas involucradas y generar consecuencias negativas en sus vidas personales y profesionales. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Pues, en primer lugar, que las apariencias engañan. Lo que vemos en la pantalla, en la ficción, no siempre es un reflejo de la realidad. La idealización de las relaciones en el mundo del espectáculo puede llevar a conclusiones erróneas y a expectativas poco realistas. En segundo lugar, que el mundo del espectáculo es un mundo complejo con luces y sombras, con éxitos y fracasos, con alegrías y tristezas. La fama y el éxito en el mundo del espectáculo tienen un precio. La presión mediática, la exposición constante y la falta de privacidad pueden afectar negativamente la vida de las celebridades. Y en tercer lugar, que es importante ser críticos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. El escepticismo y el análisis crítico son herramientas fundamentales para discernir entre la información verídica y la información falsa. La verificación de la información y la consulta de fuentes confiables son esenciales para evitar la desinformación y la manipulación. Es crucial recordar que la industria del entretenimiento y en particular el mundo de las telenovelas turcas, es un ecosistema complejo donde la realidad y la ficción a menudo se entrelazan. Los fanáticos con su pasión y entusiasmo, pueden ser susceptibles a la especulación y a la desinformación. Por lo tanto, es imperativo que mantengamos un enfoque crítico y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. La responsabilidad recae en nosotros como espectadores, de ser cautelosos con la información que consumimos y de respetar la privacidad de los actores y actrices que admiramos. Al fin y al cabo, son seres humanos que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. La reflexión final es clara: la verdadera esencia de esta historia no reside en las supuestas pruebas ni en los rumores, sino en la importancia de la empatía y el respeto. Debemos recordar que detrás de cada personaje, detrás de cada fama, se encuentra una persona con sentimientos, con una vida propia y con el derecho a la privacidad.
La admiración y el interés por las figuras públicas no deben justificar la intromisión en sus vidas personales ni la difusión de información no verificada. La lección que podemos extraer de todo esto es clara: mantengamos la prudencia, seamos críticos y, sobre todo, respetemos la privacidad de aquellos que nos brindan alegría y entretenimiento. La verdadera admiración se demuestra con respeto, no con especulaciones. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la supuesta explosión de pruebas contra Demet Özdemir por parte de Can Yaman. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes mi opinión y mi análisis sobre este tema tan apasionante. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿O creen que son solo rumores y especulaciones? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus reflexiones. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Y antes de despedirnos, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.